Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Robinson Robles, soy neumólogo del Departamento de Tabaquismo y EPOC. El día de hoy con ustedes voy a hablar sobre el consumo de productos de nicotina y su impacto en el asma. Agradezco infinitamente a la Clínica de Asma por su invitación y bueno, demos inicio a esta plática. Declaro no tener conflictos de interés con los temas a continuación a exponer. Nuestros objetivos el día de hoy serán identificar los daños asociados a la salud por los productos de nicotina, la comprensión de los mecanismos nocivos para la salud respiratoria de estos dispositivos y el cigarrillo, realizar algunas intervenciones preventivas y el tratamiento para optimizar el manejo de asma. Esta es una relación bien conocida. En general sabemos que el tabaco interactúa desafortunadamente de manera negativa para el control de cualquier enfermedad respiratoria y el desarrollo de las mismas. Sabemos que se ha involucrado al tabaquismo con el desarrollo de asma como factor de riesgo indirecto para desarrollar asma, sobre todo por el desarrollo pulmonar. Sabemos que es su efecto deleterio sobre el aclaramiento mucociliar y la respuesta inmune deleteria incrementa las infecciones respiratorias. Todo esto se asocia a un mal control del asma, la obstrucción persistente, exacerbaciones frecuentes que llevan al paciente al hospital. Puede inducir una resistencia a esteroides inhalados y también contribuir al desarrollo de asma grave. Entonces es por eso importante recordar un poco de la importancia en nuestro país sobre la prevalencia del tabaquismo y el asma. Sabemos que la tasa de prevalencia del tabaquismo en pacientes asmáticos se acerca a la población general. Por ejemplo, en Estados Unidos se estima que el 17 al 35% de los pacientes asmáticos pueden fumar, ¿no? O fuman. Oscilando también entre tasas de pacientes asmáticos con exacerbaciones entre el 12 y el 15%, es decir, bastante importante y posiblemente atribuibles al propio tabaquismo, ¿no? Estas exacerbaciones. Sabemos como factor de riesgo el tabaco se ha identificado para el desarrollo del asma. En adultos perpetúa o intensifica la aparición en adultos predispuestos y fumadores. Sabemos que hay una dosis respuesta, es decir, a mayor incremento del consumo de paquetes años, es más probable que tengan eventos de exacerbaciones y debuten como diagnóstico de pacientes asmáticos, ¿no? Por ejemplo, de 1 a 10 cigarrillos el riesgo es de 2.9, de 11 a 20 paquetes año el riesgo se incrementa hasta 3.7 y el consumo de más de 20 paquetes año se incrementa a 5.05 veces más riesgo de tener diagnóstico de asma. En el periodo perinatal y postnatal existió, pues bueno, controversia. Ya sabemos que es bien conocido como factor directo, pero también incluso el humo del cigarrillo de segunda mano, es decir, el conocido como tabaquismo pasivo, sabemos que también incrementa el riesgo de padecer asma en los pequeños y la incidencia de sibilancias. Y especialmente si el paciente o el paciente, el pequeño que desarrolla asma, expresa este genotipo, ¿no? Induciendo mayor actividad o mayor expresión de este genotipo, 17q1221. Entonces vemos la influencia directa e indirecta del fumar y el tabaquismo para el desarrollo de asma. No solamente se queda en esta explicación genética, sino también encontramos que el desarrollo pulmonar pues, se ve afectado en los fumadores, ¿no? Sabemos que existe un crecimiento pulmonar submáximo si se empieza a fumar en la adolescencia. Sabemos que existe un declive anual de la función respiratoria y, por ejemplo, aquí vemos la trayectoria de pacientes no fumadores, pacientes que dejan de fumar, pacientes que continúan fumando y desarrollan EPOC y pacientes que desarrollan EPOC y continúan fumando. Entonces observamos que la trayectoria a través de los años es más acelerada y es bien conocido que contribuye el fumar a la pérdida de la función pulmonar expresada en el FEV1. Aproximadamente puede existir un riesgo de obstrucción de 3.9 veces más
asociado a la pérdida de función pulmonar anual. ¿Cómo interactúa el fumar con los tratamientos? En este esquema en el que se representa una célula proinflamatoria y el mecanismo de acción de los corticosteroides, sabemos que tienen su acción transmembrana o intranuclear, y sabemos que el fumar, en primer lugar, aquí en el apartado número 1, afecta la farmacocinética de los corticosteroides, porque al haber un incremento del moco y disfunción ciliar, estas secreciones bronquiales evitan el adecuado paso e interacción posteriormente con su receptor nuclear. Entonces, este aumento del moco disminuye la permeabilidad de los esteroides inhalados. Además, sabemos que las interacciones del receptor beta-adrenérgico con al fumar, disminuyen la sensibilidad de este mismo y disminuye su activación. Además, sabemos que el fumar incrementa un fenotipo de células inflamatorias predominantemente por linfocitos linfocitos CD8 y neutrófilos. Esto pues conlleva un incremento inflamatorio de las interleucinas 4, interleucina 8, factor de necrosis tumoral, interleucina 10. Esto incrementa el estrés oxidativo, y sabemos que el fumar ocasiona una disfunción de los receptores de glucocorticoides, ocasionando una sobreexpresión del receptor de glucocorticoide beta, la fracción beta. Al tener esta sobreexpresión, el mecanismo de acción es menos potente o es menos sensible a los corticosteroides, ¿no? La unión al corticosteroide, puesto que la fracción alfa es la predominante y es la más potente, la que induce efectos antiinflamatorios más potentes. Esto pues conlleva a una transcripción errónea y a una presencia activada del receptor NF-kappa beta, utilizando señales transduccionales. Entonces esto incrementa la actividad proinflamatoria y se perpetúa con el mecanismo propio de inflamación del cigarrillo. Esto además tiene traducciones a nivel de señalización celular de los corticosteroides en el ADN, ocasionando que incremente la desacetilasa de histonas en el propio receptor transmembrana y de la transcripción del receptor NF-kappa beta, lo que ocasiona esta desacetilación y mayor transcripción y expresión, y una menor presencia de receptor de glucocorticoides alfa. Entonces, esta vía de acción del cigarrillo en contra de la expresión o del adecuado funcionamiento de los corticosteroides, pues está implicada básicamente en todo su mecanismo de acción. Se ha intentado estudiar la restauración de la sensibilidad a los esteroides en asmáticos fumadores, sin embargo, no ha existido una adecuada respuesta. Quizá la mejor respuesta a la restauración a la sensibilidad es que deje de fumar el paciente, pero algunos de los medicamentos y vitaminas que se han estudiado son, por ejemplo, la vitamina D, la cual se supone que puede incrementar la regulación de los estímulos inflamatorios, incrementando los linfocitos CD4, la teofilina al mejorar el aclaramiento mucociliar y mejorar la broncodilatación, los esteroides de partícula extrafina, que tienen un par de ensayos clínicos con resultados modestos, en los cuales aparentemente parecen tener mayor afinidad por los receptores de glucocorticoides alfa, y esto aunado o permitido por la mayor permeabilidad a través de la membrana y las secreciones en los pacientes fumadores. Se han probado agonistas PPAR que son utilizados en diabetes, por ejemplo, donde se supone su mecanismo de acción disminuye la desacetilación de las histonas y disminuye la transcripción del receptor NF-kappa beta. La citromicina también ha sido estudiada, pero no ha sido prometedor su mecanismo de acción en fumadores. De hecho, se pide que de preferencia, si se va a usar, el paciente no esté fumando, pero su mecanismo de acción en el cual se pretendía estuviera implicado es en la regulación de la inflamación neutrofílica,
sin embargo no tiene buenos resultados. Bueno, este estudio que les presento a continuación es muy representativo de la interacción del humo del cigarrillo y la inflamación eosinofílica en pacientes con y la autoinmunidad en las vías respiratorias en pacientes con asma. Sabemos que el asma eosinofílica grave suele responder a esteroides en algunos casos, pero en otros casos puede persistir la inflamación eosinofílica y conllevar exacerbaciones. Por lo tanto, el papel del tabaquismo no estaba del todo claro, estudiado en estos pacientes, y este estudio pretende esto, determinar si el paciente exfumador tiene mayor inflamación activa eosinofílica, tiene anticuerpos locales contra eosinófilos y macrófagos, y tiene menor respuesta al corticoide corticoide sistémico. Para esto, los pacientes fueron agrupados, los 162 pacientes fueron agrupados en dos grupos, valga la redundancia, en pacientes que fumaron menos de 10 paquetes año, que fueron 93 en total, mayor a 10 paquetes año, 39, todos exfumadores, el solo 8%, que fueron 4 pacientes que seguían fumando y que después fueron descartados para el ensayo con esteroide oral. Después de reunir a la muestra, se realizaron las siguientes evaluaciones, donde se cuantificaron el esputo y se fenotipificaron según si era asma eosinofílica, paucina granulocítica, y además se midieron marcadores de degranulación eosinofílicos que fueron cuantificados por un patólogo en el esputo, sus números de granulaciones libres. Se midió además como este factor de autoinmunidad, la autoinmunoglobulina IgG contra la peroxidasa de eosinófilos y los anticuerpos antimacrófagos. Y además, posteriormente, se les dio un ensayo, una prueba terapéutica con prednisolona con 37 miligramos de prednisolona. Bueno, y esto es muy interesante, medir estos autoanticuerpos contra la peroxidasa y los macrófagos, porque sabemos que el tabaquismo tiene ciertos mecanismos de inducción autoinflamatoria, ¿no? De autoinmunidad, como en la artritis reumatoide o el lupus, donde se ha identificado como factor de riesgo para generar estos anticuerpos y presentar la enfermedad. Entonces, sabemos que este impacto, o qué es lo que nos arroja este estudio, que el impacto de los pacientes en los diferentes fenotipos de clasificación, sabemos que en pacientes que fumaban o que tenían un tabaquismo más intenso, el predominio del fenotipo inflamatorio en asma grave fue del 43%, 23% era mixto, un 8% era pausigranulocítico y un 26% era neutrofílico. Contrario a lo que podríamos pensar es que predominara un fenotipo neutrofílico, pero vemos que predomina el eosinofílico, incluso mixto o pausigranulocítico, ¿no? Entonces, estos resultados son bastante interesantes para los pacientes con fenotipos de eosinofílicos en asma grave, no respondedores a terapias convencionales o esteroides, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa después de que se miden los biomarcadores de autoinmunidad y la respuesta a esteroides? Es muy interesante, podemos observar en este gráfico los niveles pre y post tratamiento. Observamos los niveles pre y post tratamiento en pacientes con un consumo de menos de 10 paquetes año y vemos el conteo de eosinófilos. Observamos que la media ronda más o menos del 2.5, 2.8%, 3% aproximadamente de eosinófilos en esputo. Observamos la media de los pacientes que fumaban más de 10 paquetes año, se encontraba por arriba del 3, casi el 4%, es decir, una media más alta de número de eosinófilos. Y podemos apreciar que después de la aplicación del esteroide o el tomar el esteroide oral, todos disminuyen, ¿no? El conteo total de eosinófilos disminuye con una menor respuesta en los pacientes con un consumo antecedente de un consumo de más de 10 paquetes año. Lo que observamos en la siguiente tabla es en este caso sí es el esputo eosinófilo, y observamos
están alrededor del 3% y podemos apreciar también una media mayor para los pacientes con más de 10 paquetes año. Aquí lo que observamos sí es una respuesta más heterogénea e ineficiente al esteroide en los pacientes con un consumo más intenso de cigarrillo, ¿no? Podemos apreciar que la respuesta es inconsistente, en cambio en pacientes que consumieron menos de 10 paquetes al año, perdón, tuvieron una respuesta pues, prácticamente más satisfactoria. Respecto a los anticuerpos en contra de la peroxidasa de eosinófilo, podemos observar igualmente que existe un mayor número de anticuerpos y una respuesta más heterogénea y poco concluyente en ambos grupos. Respecto a los anticuerpos antimacrófagos, macrófagos con estructura de colagenasa, ¿no? Podemos observar que los pacientes aquí sí hubo una respuesta o una presencia mayor de estos anticuerpos en los pacientes fumadores y se puede apreciar que la respuesta al esteroide oral incluso fue paradójica, ¿no? Se incrementó la concentración de estos anticuerpos en los pacientes fumadores. En cambio, la respuesta fue más heterogénea, más homogénea, más consistente en los pacientes con anticuerpos y que fumaban menos de 10 paquetes año. Como conclusión, pues podemos aseverar que existe un fenómeno latente de autoinmunidad que hace que predomine el fenotipo inflamatorio o que puede ser que predomine el fenotipo inflamatorio eosinofílico en los pacientes con asma grave y que tuvieron una presencia de un antecedente importante de consumo de tabaco. Y vamos a hablar sobre otros productos de nicotina. Sabemos que el uso de los cigarrillos electrónicos o dispositivos electrónicos dispensadores de nicotina está en incremento, ¿no? Es altamente prevalente en los adolescentes, tiene riesgos respiratorios, no es inocuo vapear, y esto puede tener implicaciones en el asma. Existe un relativo vacío en la evidencia, todavía se está generando evidencia respecto a la presencia o la asociación de asma y como factor de riesgo para su desarrollo el consumo de cigarrillos electrónicos en adolescentes. Este es un estudio que buscó esta asociación entre vapeo y asma en adolescentes. Es un estudio longitudinal que fue utilizado o que tomó encuestas de la Encuesta Nacional de Salud de los Estados Unidos, en los cuales se identificaba, se distinguía los usos de cigarrillo electrónico, tabaco y la presencia de un consumo dual. Fue población adolescente, se realizó un seguimiento un año después a este grupo de adolescentes y se hizo una encuesta para determinar si alguno de ellos había tenido diagnóstico de asma o una hospitalización por asma. Quiero que observen o que aprecien, prácticamente fueron 9.400 pacientes. Podemos observar que las edades fueron de 12 a 17 años, grupos muy balanceados de hombres y mujeres, razas igualmente predominantemente blancos, pero representados los hispanos y los afroamericanos. Además, observamos que también se midieron otros factores asociados al desarrollo de asma, como el tabaquismo de segunda mano, el uso de dispositivos por algunos otros familiares y la exposición a tabaco combustible en casa. Y lo que me gustaría que apreciemos es que la mayoría de los adolescentes encuestados no utilizaban ninguno de los dispositivos. Lo que predominaba era el uso de cigarro y uso exclusivo de cigarrillos electrónicos, apenas el 1.4%, y el uso dual de 1.3%. Y respecto a los riesgos, ya los riesgos ajustados como tal, podemos apreciar que eventos que indicaran asma fueron más frecuentes en adolescentes encuestados que usaban únicamente cigarrillo electrónico. Existió una tendencia de riesgo a los pacientes que exclusivamente tenían consumo de cigarrillo electrónico, pero por la N tan pequeña no fue posible ver este efecto. Sin embargo, es una tendencia sugerente de que hay riesgo.
Y el uso dual, este es el dato preocupante, ¿no? Que eleva, es decir, fumar cigarrillos electrónicos y fumar cigarrillo convencional, y eleva hasta 2.7 veces más el riesgo de padecer asma o ser diagnosticado con asma. Algunos otros datos interesantes es que también el uso de tabaco calentado por algunos de los familiares en casa era riesgoso para presentar uno de estos diagnósticos. Entonces sabemos que existe una tendencia a la alza de la asociación del uso de cigarrillos electrónicos y el diagnóstico de asma en el anterior estudio que fue pionero. Entonces vamos a ver ahora un metaanálisis del recuento de los últimos datos de evidencia. Sabemos que este objetivo fue sintetizar el riesgo de padecer asma en los múltiples estudios de cohorte y estudios de casos y controles para padecer asma y vapear. Fue una revisión sistemática, fueron 483,000 pacientes entre Asia y América del Norte, y las variables que se usaron fue el uso actual de cigarrillo electrónico, es decir, en los últimos 30 días, el diagnóstico médico de asma informado en los últimos 12 meses previos a la entrevista. Entonces, en este metaanálisis lo que podemos observar es que aquellos pacientes que tenían uso recurrente y actual del cigarrillo electrónico efectivamente tenían riesgo de ser diagnosticados con asma hasta 1.36 veces más. Sabemos que el uso concurrente o intermitente del cigarrillo electrónico también tenía un riesgo menor pero persistente de 1.2 veces más de presentar este diagnóstico de asma, y en general haber usado un dispositivo electrónico de cigarrillo se asoció, se relacionó a 1.3 veces más riesgo de tener este diagnóstico de asma. ¿Y qué sabemos por qué se desarrolla o por qué podría influir el uso del cigarrillo electrónico en la presentación de asma? Pues sabemos, este es un resumen de la evidencia y comparativo con el cigarro convencional. Sabemos que en general el paciente puede llegar a tener un mayor riesgo de presentar componentes tóxicos urinarios, por ejemplo, como el etilóxido, la acroleína o el benceno, en menor cantidad que el cigarrillo convencional, pero sí con una presencia significativa. Sabemos que aumenta la agregación plaquetaria, sabemos que incrementa el estrés oxidativo, sabemos que disminuye el funcionamiento adecuado del endotelio vascular, incrementa la presión arterial, y sabemos que en estudios in vitro tiene un incremento de la disfunción del epitelio respiratorio. Entonces, no es inocuo. Lo que nos refleja en general estos estudios es que sí es quizá menos proinflamatorio que el cigarro convencional, pero tiene un efecto latente de proinflamación el uso de los cigarrillos electrónicos. ¿Y qué hay con el resto de formas de consumo de nicotina? Bueno, este es un estudio en el que se midió óxido nítrico en diversos compartimentos de las vías respiratorias. Se tomaron tejido de vías respiratorias, biopsias de vías respiratorias. Se evaluó la transferencia del óxido nítrico a nivel alveolar. Se evaluó también la presencia de óxido nítrico, de la fracción total del óxido nítrico exhalado. Y lo que podemos observar en estos pacientes exfumadores y fumadores actuales es que en general, comparado con los sujetos sanos, pues obviamente tenían una menor fracción exhalada de óxido nítrico, pero este efecto era mayor en los fumadores actuales. Además, se vio en todos los compartimentos una reducción y se ve un efecto de dosis-respuesta, es decir, a mayor o cuando está activo el tabaquismo, hay menor respuesta o menor medición del óxido nítrico, y en exfumadores la respuesta sigue siendo persistentemente una inflamación menor, aparentemente, o un enmascaramiento del óxido nítrico, pero esto no descarta que tenga eosinofilia bronquial persistente. Esto nos lleva a interpretar con cautela los puntos de corte habituales de óxido nítrico, que son arriba de 25 partes por billón en fumadores o exfumadores.
Esto no nos descarta por completo que el paciente pueda estar con una inflamación eosinofílica activa. Y esto puede ser secundario, o esto se ha propuesto más bien que los puntos de corte en fumadores y exfumadores que tienen menos de 10 años de haber dejado de fumar y asmáticos, se ha propuesto que el punto de corte sea menor a 15. Sin embargo, está ahí, solo es una propuesta. Y bueno, algo importante a considerar es que en exfumadores esta transferencia del óxido nítrico tiende a recuperarse lentamente en meses o años, y se recomienda que el feno se pueda repetir a los 12 meses de la abstinencia para mejorar la fiabilidad de este biomarcador en asmáticos fumadores. Y bueno, algo interesante de este estudio, que estamos hablando también de otros dispositivos y formas de administración de nicotina, es lo siguiente, que el uso, se evaluó también el óxido nítrico, la concentración alveolar de óxido nítrico en pacientes que utilizaban bolsas de nicotina. Entonces se observó que el uso de estas bolsas de nicotina tenía una mayor concentración de óxido nítrico comparado con los asmáticos que no lo utilizaban. Esto nos puede indicar que esta administración de nicotina puede falsear un feno bajo en no fumadores y debe registrarse en la historia clínica, ¿no? Se debe registrar este consumo de nicotina. Finalmente, un mecanismo más por el cual otras consumo de nicotina como el snus o el cigarrillo electrónico podrían interactuar es a través de la propia nicotina, a través del receptor nicotínico transmembrana en el músculo liso. ¿Qué es lo que se vio en este estudio? Se observó que existe un receptor de acetilcolina propio de la nicotina, el receptor alfa 7 de nicotina, de acetilcolina, en el cual al unirse la nicotina activa una desestabilización y desensibilización del calcio intracelular con despolarización de la membrana de la mitocondria, y esto puede conllevar a dos respuestas. Regularmente, al mantenerse en estrés oxidativo o en estrés proinflamatorio en general el paciente con asma, y si este fuma o consume nicotina, la mitocondria puede tomar dos caminos. Esta proinflamación puede llevar a una fusión mitocondrial para tratar de disminuir los factores proinflamatorios y principalmente de estrés oxidativo. Pero lo que se observó al estimular este receptor en las mitocondrias es que no ocurrió una fusión de mitocondrias, sino una fisión mitocondrial. Al incrementar el calcio intracelular ocasionó una destrucción, una lisis de la mitocondria, lo que ocasiona propiamente que exista mayor estrés oxidativo y una menor respuesta del músculo liso a los broncohilatadores, una mayor propensión al remodelamiento bronquial. Entonces, esta disfunción inducida por la nicotina está latente en cualquier tipo de dispositivo de nicotina. Cabe mencionar que este estudio fue experimental y se administró únicamente nicotina, no hubo un efecto directo del tabaco. Entonces, como conclusión, siempre hay que promover que el paciente deje de fumar. Sabemos que de 7 de cada 10 fumadores quieren dejar de fumar. Hasta un 40% de los asmáticos ha contemplado dejar de fumar. Hay que insistir en que mejora la calidad de vida, el control del asma, disminuye la fracción por sí solo, dejar de fumar disminuye la fracción exhalada de óxido nítrico y mejora la FeB1. Y la abstinencia no va a empeorar los síntomas de asma. Sabemos que eso no pasa. Entonces hay que aconsejar, hay que interrogar, hay que guiar al paciente para que deje de fumar o vapear, ¿no? Como lo hemos visto, también es importante añadir vapear o consumir algún otro tipo de producto de nicotina. Agradezco mucho su atención y estamos atentos a sus dudas y observaciones. Gracias.